Muy buenas tardes a todos. Me llamo Juan Fromnech, para los que no me conozcáis, y tengo el placer de haber sido invitado hoy por el Ayuntamiento de Berrioplano, por su alcalde, a quien agradecemos la acogida, el trato y la sensibilidad por el tema que nos junta hoy aquí, y sobre todo por el autor del libro, mi amigo Joseba. No me preocupa en absoluto decir mi amigo Joseba, y en compañía de mi amigo Martín, porque durante los años hay circunstancias que hacen fraguar amistades muy por encima de las ideologías políticas que pueda tener una persona. Al menos es lo que a mí me ha ocurrido. Pero más que hablar de mí, que luego os hablaré un poquito, yo he venido aquí a hablar de su libro, del libro de Joseba. Y para hablar y entender el libro de Joseba, lo primero que hay que hacer es saber quién es Joseba. Joseba es una persona con una sensibilidad extraordinaria, viene del mundo de Batzarre, ha estado siempre muy comprometido con la memoria histórica, desde que yo lo conozco y él era un chaval. Comparte conmigo la afición por la literatura, ha escrito varios libros, entre otros el que hoy vamos a presentar. Empezó con apuntes de servilleta, siguió con un libro sobre Camino Oscoz. Después le dio, como no, teníamos que buscar otro punto de encuentro y empezó a seguir la pista de García Lorca, yo siguiendo a Lorca por Granada y él lo sigue por aquí, por Pamplona, coincidencias de la vida, y ha colaborado en prácticamente todos los medios de comunicación locales y nacionales en asuntos, primero de memoria histórica y posteriormente en tema relacionado con terrorismo, con la historia de la memoria. ¿Por qué voy a presentar este libro? No lo presentaría si no estuviera de acuerdo con lo que dice y el por qué se hace. A mí me preocupa más lo que se dice y lo que se hace que quién ha hecho el libro. Y este es un libro honesto, un libro que parte de una experiencia vital, de una persona que sabe hacer autocrítica, que no miente, que no esconde, que está muy trabajado, no tiene grises, conoce de lo que habla, conoce a la gente de la que habla. Y una de las cosas que a mí me gusta es que a mí me consta, porque lo sé, que 10, 12 líneas de este libro, 10, 12 líneas de este libro pueden ser el resultado de una o dos tardes hablando con una víctima. Para mí eso le da un valor extraordinario. Eso es honestidad y profesionalidad. Es un libro culto, no es ninguna ocurrencia. Basta ver la bibliografía que tiene al final con más de 50 obras de distintos autores. Si alguien quiere saber lo que ha sido la persecución en distintos lugares de Europa, no tiene más que ir a esa bibliografía, lo tiene todo. Pero tiene una cosa muy importante, y es traer la idea de la persecución ideológica a lo que nosotros vivimos sin ser conscientes durante tantos años. Y ya estaba todo escrito. Es bastante impresionante. Está muy bien escrito, es trepidante, tiene un ritmo con los hechos importantes francamente rápido, atractivo, y luego te deja sosegar cuando hace una meditación profunda, basándose en frases generalmente cortas y en ideas realmente bien estructuradas. Es un libro formativo, tremendamente formativo, tanto para los que conocimos lo que pasó como para los que no conocieron lo que pasó. Contiene frases y análisis atinadísimos. Aporta, piensa, reflexiona sobre lo que ocurrió aquí y nos lleva a conclusiones de futuro. Mira adelante y empatiza con las víctimas, fundamental. Como casi todos vosotros lo vais a leer, veréis que cuando lo tengáis en vuestras manos
y en 1 o 2 días lo terminéis, creo que podréis confirmar que he descrito bien esta obra. ¿Por qué presento el libro? Siempre he creído en los principios y en las convicciones. Esta forma de pensar me ha opuesto siempre a lo que consideraba injusto y me ha obligado siempre a apoyar a las personas que sufrían esas injusticias. La violencia y el dolor que creó ETA fueron injustos y es necesario que no se olvide y que la sociedad conozca aquella violencia y hagamos autocrítica para que no vuelva a repetirse nunca. Este libro recuerda lo que ocurrió y enseña por qué no tuvo que pasar nunca y por qué nunca tiene que volver a pasar. La mayoría de víctimas que yo conozco, y son unas cuantas, avalan este libro, razón de más para involucrarme en su presentación. Y además, les voy a contar un motivo personal por el que yo quiero apoyar, y es ya la 3ª vez que tengo el honor de que Joseba cuente conmigo para presentarlo. Yo tenía 29 años, en septiembre de 1999, ha llovido, cuando don Rafael Gurrea Indurain, vicepresidente del Gobierno de Navarra, me llamó para nombrarme director general de Administración Local. Los que conocéis bien la historia de ETA sabéis que en 1999 estamos en una tregua que parecía, como otras tantas, que iba a ser la última, que por supuesto no lo fue. No hacía un año me había casado. En aquel momento vivía feliz y tranquilo, ejerciendo de secretario en Caparroso. Acepté el encargo. En diciembre del 99, creo recordar, curiosamente, que el 3 de diciembre se rompe esa tregua y comienza la caza al concejal. Y yo era el director general de Administración Local. Yo era la persona que se relacionaba con todos los alcaldes y con todos los concejales de toda Navarra. Y ahí empiezan a llegar todos por mi despacho escoltados, porque aquello fue la caza al hombre. Empiezan a matar amigos, a compañeros, y a intentar matar a otros, como a mi amigo Miguel Ángel Ruiz Langarica, que hoy está aquí con nosotros y con quien no consiguieron su propósito. Todos los concejales de cualquier pueblo, ya fueran ganaderos, agricultores, todos tenían que llevar escolta, porque la vida de todos, estaba en riesgo. Bien lo puede decir, por ejemplo, Luis Mar Iriarte, que vivió aquello en primerísima persona. En marzo de 2001 nace mi primera hija. Fue la única de la que pude disfrutar en el hospital, en maternidad, sin escoltas. Todavía no tenía escoltas. Tenía mucho miedo porque sabía que tenía un riesgo tremendo. Cuanta más gente escoltada iba, yo salía bastante en la prensa, yo decía buf, buf, buf. Y efectivamente, no puedo concretar ahora la fecha, pero fue a finales de 2001 cuando, estando yo ausente por una milagrosa llamada de Rafael Gurrea Indurain, yo trabajaba en los edificios inteligentes y él me llama al Palacio de Navarra. Y en ese momento entra una persona en mi despacho. Lleva un periódico en la mano, algo escondiendo. Mi secretaria entra en el despacho, le da el alto. El otro, sorprendido de no encontrarse ahí a quien pensaba encontrar, que era yo, se va y huye corriendo. Mi equipo se alarma, me llama, yo estoy con el consejero, bastante tomate tenía, y digo, pues, oye, bueno, no sé si ha pasado algo, si ha entrado alguien a robar, llamar a la Guardia Civil. Por cierto, esto me costó una bronca. Luego, pues no llamar a la Policía Foral, que era quien tenía que haber llamado, pero yo dije llamar a la Guardia Civil. Esta Navarra nuestra. Pues bueno, pues sí, pues también me pasó eso. Al día siguiente tenía escolta.
Cuando detienen al comando de Caixa, en febrero de 2022, se conocen una serie de informaciones que no desvelaré, pero sí puedo decir que el comando había sido detectado en el lugar donde yo trabajaba, haciendo contravigilancias, habían sido detectados allí. Voy a dejarlo en este dato y voy a decir que me doblaron la escolta. Me cambió la vida. Muy pocas veces volví a pasear ni con mi mujer ni con mi hija. La segunda hija ya nació con el espectáculo de los escoltas en el hospital. Bueno, realmente como nos pilló de susto y casi no llegamos al hospital, no pude llamar a los escoltas, llegué yo antes, pero enseguida llegaron. O sea, Nerea nos nació casi en el coche, ¿no? Nerea, tiene gracia, ¿eh? Una persona que dicen que están de derechas, la primera hija se llama Ana y la segunda Nerea. Navarra es una tierra de contrastes. Recorté mi vida social. ¿A dónde vas? Rodeado de 2 personas armadas todos los días. Tuve que dejar de veranear en el lugar donde había veraneado desde los 6 meses y donde tenía una casa alquilada. Tuve que renunciar a mis amigos de allí porque era el pueblo de Lekeitio y era insostenible ir allá, ni escoltado ni sin escoltar. Más tarde vino mi hijo Juan y siempre, cuando yo salía a la calle, cuando les llevaba la mano, siempre tenía que ir escoltado. Lo mismo ocurrió con la muerte de mi padre. Con ellos llegaba al hospital, estaba ya en el parking cuando mi madre me transmite que parece que se está acabando. Con ellos entro en el hospital, con ellos vivo la muerte de mi padre. Todo, no tienes intimidad, todo. En realidad con ellos viví todos los momentos de mi vida que van desde 2002 hasta 2014, en el que por fin me retiraron la escolta. La escolta era el recuerdo del miedo. Era la advertencia de que esos niños que yo llevaba de la mano, mis hijos, al día siguiente podían dejar de tener una mano que agarrar. A eso se resumía todo. Era el recuerdo de vivir con miedo, porque yo vivía con miedo todos los días. Y es que en mi despacho éramos 2 abogados y 4 escoltas. En mis cafés con mis amigos éramos 4 amigos y por lo tanto 8 escoltas. No podías ir a ningún lado sin avisar. Era horrible. Y siempre con miedo. Pero por lo menos no me mataron. Sí mataron a otros y muy cercanos. A José Javier Mújica, antes habían matado a Tomás. Y en aquellos tiempos, aunque yo no los conocía, asesinaron a Juan Carlos Beiro, a Julián Enviz y Bonifacio Martín, además del subteniente Casanova. Tengo el honor de haber llevado todos sus casos como acusación particular ante la Audiencia Nacional y hoy, 20 años después, sigo luchando por los casos que siguen abiertos con las mismas ganas y con la esperanza de poder llegar a aportar algo a esas familias que lo merecen todo, porque ellos sí que lo perdieron todo. A muchas familias les hundieron la vida con los asesinatos. A otros nos acosaron con una violencia de persecución que no sabíamos qué era, que sufrimos durante décadas y que pudo acabar muy mal. Por eso presento ese libro. Porque Joseba no ha mirado a otro lado. Y es uno de los primeros que ha contado aquello tan horrible que algunos vivimos con el objetivo y la esperanza de que no vuelva a ocurrir. Se ha metido en nuestra piel y quiere que nadie, nunca más, vuelva a sentir lo mismo. Y especialmente satisfecho estoy de hacerlo aquí, porque me lo ha pedido un amigo. Me lo ha pedido Raúl Julio Bator, una persona que sabe de qué estoy hablando porque él también lo vivió. Y plantó cara a la situación con valentía. Y a mí cuando un amigo me pide algo, si está en mi mano, se lo doy. Estas son mis razones
y este es mi agradecimiento sobre todo al autor. Bueno, me toca torear a mí, ¿no? Vamos de plaza en plaza aquí. El maestro es Joseba, evidentemente, y Juan y yo, pues somos... Bueno, Juan es muy taurino, Juan. Mucho. O sea, somos de la cuadrilla. O sea, pues tú y nosotros damos 2 pases, dejamos el toro colocado y luego vas tú ya y toreas, ¿no? Entonces voy a intentar esos 2 pases. Hay algunas normas en... Bueno, primero... Somos 3 amigos y hoy somos 3 personas con amigos hablando. Aquí no hay cargos ni... eso se entiende perfectamente, ¿no? Y además en un lugar donde agradecemos estar, porque se lo decía al alcalde, que se lo he agradecido antes y se lo agradezco ahora públicamente, pues que, bueno, pues hay otros que prefieren no organizar este tipo de actos, ¿no? Pues encantado, nos llaman, hay un libro precioso, pues adelante, ¿no? Eso es lo que hacemos estos 3 amigos, que evidentemente somos de distintas ideologías y ¿qué pasa? Todo el mundo tenemos que pensar igual, qué aburrido sería, ¿no? Lo que pasa es que nos respetamos y nos queremos y esa es la realidad y eso es lo que transmitimos cuando estamos en un foro como este o allá donde nos llamen, porque si algo tenemos claro los 3 es que no nos vamos a cortar en decir lo que estamos diciendo, sea donde sea, nos llame quien sea, en cualquier momento. El libro de Joseba, yo tuvimos una presentación en Corella no me acuerdo, hace un mes, ¿no? Un mes, y yo no había terminado de leer el libro porque no podía leer el libro. Y además os lo dije, no puedo leer el libro, ¿no? Por mis circunstancias personales y por un momento personal actual que me impide, que digamos que tengo los sentimientos a flor de piel, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero conté una historia, que es lo que hace el libro, contar historias, conté una historia personal y me ayudó a terminar el libro, lo he terminado, ¿no? Y me parece que es eso básicamente, que hay alguien como Joseba que escribe un libro y cuenta unas historias de unas personas que han sufrido la vulneración brutal de sus derechos humanos más básicos. Y lo cuenta así, ¿no? Y ayer tuve oportunidad de mantener una reunión en el Ministerio del Interior hablando de cómo transmitíamos esto que estamos contando o lo que cuenta el libro, cómo lo transmitíamos sobre todo a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que sepa que esto sucedió y lo sepan y decíamos, ¿cómo, no? Y salía en ese debate, porque también había técnicos de educación, salía cómo hacerlo y se ponía como ejemplo, ¿os acordáis de aquella campaña de tráfico que era muy fuerte, muy dura, ¿no? Que era un accidente de tráfico y producía un shock al verla, ¿no? Y decían, bueno, se puede introducir, decíamos, ya, pero estamos hablando de introducir a las aulas a chavales ese tipo de mensaje tan radical, no se puede hacer porque no es pedagógico, ¿no? Tampoco creo que sea el sistema. Y yo me acordé del libro de Joseba. Hoy te lo he dicho. Digo, no, contemos las historias tal como fueron, punto. Si es que cuentas una historia y ya está, si lo tenemos demostrado, cuando el chaval oye lo que le estás diciendo, lo entiende perfectamente. Y el libro de Joseba cuenta historias. Yo les dije, claro, hay varios libros. Y el libro tampoco, cuando a un chaval le obligas a leer un libro, cuidado, que igual el efecto es el contrario, ¿no? Es como cuando nos enseñaban historia, salíamos todos con un odio a la historia, ¿no? Porque nos la contamos muy mal, ¿no? Y dije, hay libros como el de Joseba que se pueden reconvertir en unidad didáctica. Yo te animo y te ayudo, encantado, a que eso sea así. Porque yo creo que hay que adaptarlo a una realidad, ¿no? El libro a una unidad didáctica. Porque cuenta historias. Juan ha contado una, que yo sabía, por cierto, pero que a veces decirlo públicamente... ¿Tú no sabías? Bueno, sí, porque yo estuve en la delegación del gobierno 4 años. Y entonces, pues hay algunas historias que no cuento ni contaré nunca, claro.
Pero tú has contado una historia. Esa historia en un ámbito privado tiene un carácter, ¿no? En un ámbito público es que es jodido contarla, es que es difícil contarla. Y luego, también lo que decía al principio, hay una norma básica, alcalde, para los políticos, que es que cuando estás en público no tienes que mostrar emociones, ¿no? Bueno, pues nosotros lloramos cuando tenemos que llorar, nos emocionamos cuando tenemos que emocionar, nos abrazamos cuando nos da la gana y nos reímos también mucho, por supuesto, que en eso estamos, ¿no? En esa transmisión de emoción con esa transmisión de emoción de un hecho que fue real, ¿no? Y voy a contar una pequeña historia personal. El 12 de octubre es la fiesta nacional y es la fiesta de la Guardia Civil. Ahora también, yo voy a hablar de los años 70, que es la historia que voy a contar. En los años 70, los hijos de los guardias civiles, entre los que yo me incluyo, porque mi padre era guardia civil, y vivíamos en la comandancia de la Avenida de Galicia, hacíamos como un mes antes, ¿no?, del 12 de octubre, construíamos lo que se diría en euskera goitibera, ¿no?, lo que se llama, construíamos con unos cars, ¿no? Sí, en realidad eran palés con 4 ruedas, ¿no? Cogíamos un palé, le poníamos 4 ruedas con unos rodamientos y nos tirábamos, ¿no? O le atábamos una cuerda y un chaval se subía, digo chaval porque solíamos ser chicos en aquella época, se subía al carro y otro tiraba de la cuerda, o un equipo tiraba de la cuerda y le dábamos varias vueltas al estadio de Arrabide, que entonces se llamaba de Ruiz de Alda, el estadio de Arrabide, y la competición entre nosotros era dar vueltas por el estadio, pues no sé, 2 vueltas, ¿no? Y al que ganaba nos daban una copita, un trofeo pues ganador, no sé qué. Esas actividades, como sabe bien Juan, se siguen haciendo hoy en día, unas semanas antes del día 12, o algunos de los que estéis aquí sabéis que se siguen haciendo, ¿no? Bueno, pues en esa estábamos los palés, no recuerdo de dónde los sacábamos. Mangao seguro, o sea, pero de dónde no me acuerdo, ¿no? La verdad, porque ya hace unos años. Yo tenía 14 años con la historia que voy a contar, ¿eh? Pero los rodamientos sí que me acuerdo. Las ruedas, que eran unos rodamientos, que los sacábamos de un garaje que había, un taller que había pequeñito de la Guardia Civil, que estaba justo al lado del bar Ciaurriz. ¿Sabéis dónde está el bar Ciaurriz? Pues al lado, ahí había un pequeño tallercito donde reparaban pues coches de los guardias, ¿no? Coches oficiales, ¿no? Y había un guardia que era el mecánico, el que arreglaba los coches, que es el que nos conseguía las rueditas y nos ponía ya en el palé. Y había un guardia civil que trabajaba, digamos, en el turno de noche, estaba dentro del taller porque era quien vigilaba a la noche el taller. Bueno, como se aburría, porque claro, imagínate, no había cámaras como ahora y tal, pues estaba el guardia ahí metido, ¿qué hacía? Pues los carritos, las goitiberas, los carritos de los chavales para competir luego, y ahí estaba con los tornillos y tal, ¿no? Eso era el año 77, yo tenía 14 años. La madrugada del 12 de octubre, ETA pone una bomba en la misma puerta del taller, 6 kilos. Lo he estado recordando leyendo Relatos de plomo, si no lo habéis leído os lo aconsejo. En Relatos de plomo dice que la explosión se oyó por toda Pamplona, ¿no? de la bomba, por la potencia de la bomba, ¿no? Y nosotros lo oímos perfectamente porque estábamos en la Avenida Galicia, o sea, lo oímos muy, muy fuerte. Y ya como que entré en Corella ya teníamos experiencia del sonido de las bombas, porque ya habíamos sufrido un atentado que conté el otro día y no voy a contar ahora. Entonces sabíamos cómo sonaba una bomba, ¿no? Cuando estaba en la delegación del gobierno, estaba en el despacho, estalló la bomba que puso ETA en la universidad y yo dije, vámonos, que hasta hay una bomba, porque yo sabía cómo sonaban las bombas, desde niño. Y salimos, y recuerdo en el camino, le llamé al jefe de gabinete de Rubalcaba y le dije, hasta hay una bomba en la universidad, porque conocía eso, ¿no? Bueno, si recordamos, si vamos al 77, estalló la bomba, la persiana del garaje se abomba hacia afuera y eso permite que la onda expansiva vaya hacia afuera, pero la parte interior de la puerta
sale la expedida hacia adentro y la metralla pilla al guardia que estaba dentro, que era el que vigilaba el que hacía nuestros carritos, ¿no? Está ya, él está herido, el guarda. En Relatos de Plomo veo que en la prensa dice que hay un guardia herido leve, y es verdad, sus heridas fueron leves, ¿no? Pero salimos todos del cuartel de la Avenida Galicia, donde estaba la clínica Rondo, que creo que sigue existiendo esa clínica ahí en la Avenida Galicia, y ahí estábamos pues todas las familias pues con nuestros padres y tal, y corrieron hacia la calle Calatayud, que está ahí al lado, pues a sacar al compañero, ¿no? Y yo tengo la imagen de que venían todos trayéndolo a hombros y todo ensangrentado, ¿no? Aunque las heridas no eran graves, sí que tenía muchos cortes por el cuerpo y sangraba, y era muy espectacular verlo, ¿no? Y lo metieron, claro, con nosotros, con las mujeres y los hijos de los guardias, estaba su mujer y sus hijos, que era su hijo, era uno de los que competía conmigo en el carrito, en la Goitevera, ¿no? Imaginaos lo que espera tu padre. Entonces, la imagen es que entran en la clínica Rondo, que eran los médicos más cercanos que había para atenderles, y la atienden, ¿no? Y en el momento de atender, uno de los guardias que lo introdujo, nos contó a los días que mientras le estaban atendiendo, mientras le estaban curando, él dijo dos cosas, el guardia herido, ¿no? Mientras le curaba. Una, que dentro del garaje había un barril, no sé cómo se llama, un barril de gasolina para llenar los coches, que sacasen el barril porque si estallaba iba a afectar a los vecinos, ¿no? Es decir, mientras le estaban curando, estaba pensando no en él, en otro, ¿no? Eso ya me parece muy bonito lo que acabo de decir, ¿no? Alguien herido que le están curando, acaso que está en el shock de... Claro, ahora es fácil contarlo. Bueno, no es fácil contarlo, como veis, pero imaginaros el ruido del estallido de la bomba, cómo estaba ese hombre que le pilla la onda expansiva, cómo estaba en ese momento en shock total, ¿no? Pero es capaz de acordarse de decir, cuidado que si eso estalla, afecta a los vecinos sacarla de aquello, ¿no? Eso dice mucho de él. Pero luego dijo una cosa que a mí me ha impresionado mucho y no he tenido oportunidad de verbalizarlo porque siempre me emociono, que ya sabéis cómo soy de patata, ¿no? Y espero hoy no hacerlo y poderlo decir de tirón. Y dijo, y sacar los carritos porque mañana los chavales tienen que correr. Hostia. No sé, me parece una gran metáfora, y con esto me callo y le dejo a Joseba, porque el libro de Joseba lo explicará, cuenta historias como la que he contado yo, muchas, ¿no? Pero me parece una metáfora que frente a la barbarie y frente al monstruo, la dignidad de ese hombre, ¿no? Y la ternura, ¿no? Gracias. Bueno, os agradezco muchísimo a todos y a todas que estéis aquí, especialmente al alcalde por habernos invitado, por haberme invitado. El problema de pedirle a dos amigos que te presenten un libro, pues es este, que son tan generosos con el libro y con la persona que luego uno pues siente muchísima responsabilidad de estar a la altura de lo que han dicho, ¿no? Como ha dicho Juan, he escrito unos cuantos libros y he hecho muchísimas presentaciones de libros de todo tipo, y me suelo fijar mucho en el tipo de público que hay, ¿no? Y hoy hay un peso especial en el público, ¿no? Sé que muchas de vosotros y vosotras, por vuestra profesión, o bien por la opción política que adoptasteis, pues habéis sufrido y de qué manera pues todo lo que yo cuento en el libro, ¿no? A mí hay una de las grandes preocupaciones que por eso también escribí el libro, es hacer consciente a la sociedad de que los efectos de la violencia, la onda expansiva de la violencia, dura tanto como duran la vida de los vivos. Muchas veces, cuando hablamos de los atentados, tenemos la costumbre, y creo que es un error, de valorar un atentado en su hecho contemporáneo, ¿no? En ese momento, sin darnos cuenta de que hacer daño a alguien, matar a alguien, atentar contra alguien,
haciendo eso estás generando un daño en el futuro muy fuerte, ¿no? Los expertos hablan de que un trauma como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en superar. Entre 3 y 4 generaciones en superar, ¿no? Es decir, es verdad que la condición de víctima no se hereda, pero el dolor sí que se hereda. El dolor sí que se hereda, ¿no? Y esta es, desde luego, uno de los primeros impulsos a la hora de escribir el libro, ¿no? Evitar dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos este asunto del terrorismo de ETA sin cerrar, ¿no? Yo creo que lo tenemos que cerrar de la mejor manera posible, evitando algunos de los errores que, a mi juicio, se produjeron en la transición, ¿no? En la transición creo que se confundió la convivencia, reconciliación con la ausencia de justicia, ¿no? Se les dijo a las víctimas republicanas, en este caso, no reclaméis, no saquéis a los muertos de las fosas, porque hay un valor superior que es la armonía social. Creo que repetir eso sería un error hoy, ¿no? Decirle a las víctimas del terrorismo de ETA, no reclaméis verdad, no reclaméis justicia, porque tenemos armonía social, porque hay convivencia, porque hay normalización, una supuesta normalización política, creo que sería volver otra vez a ese error, ¿no? Y yo creo que ese, para mí, es un poco también la potencia de describir los detalles, ¿no? Poco hacemos si hablamos de las 852 víctimas que generó ETA en abstracto. Yo siempre he creído que la antesala de la empatía es el conocimiento. Y especialmente los conocimientos de los detalles, ¿no? El otro día estuve en Jesuitas con 120 alumnos y alumnas y me fijé que cuando yo hablaba de calles que ellos conocían, de nombres que eran como los suyos, ¿no? O de barrios, enseguida empatizaban con los temas que yo quería explicar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes reflejos de este impacto que tiene la violencia en el futuro es el asunto de los suicidios entre las víctimas, ¿no? Ya Primo Levi, Nico Ross, todos estos víctimas del Holocausto, después a los años se suicidaron, y también ocurrió algo así en los casos de muchas víctimas de ETA, ¿no? La viuda de Rafael Vega Gil, por ejemplo, se suicidó a los pocos meses de haber asesinado a su padre. Un hermano de un guardia civil asesinado en la Font de Lumbier, Herbás, ese hermano también se suicidó a los pocos meses, ¿no? Es decir, que el suicidio es común, más de lo que creemos, entre las propias víctimas. Esto es el reflejo de lo que os comentaba, del impacto que tiene la violencia no solo en el hecho contemporáneo de la muerte, sino luego a los años después, ¿no? Hablaba Juan del asunto de dar a luz. Fijaros, una dirigente, una persona destacada de UPN, Eva Gorriz, dio a luz con 2 escoltas dentro del paritorio, ¿no? Es increíble pensar en ese momento tan importante para la vida de un ser humano, de una madre, ¿no? Condicionada por los escoltas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que a mí siempre me ha impactado muchísimo, que es el de Beatriz Elorza. Beatriz Elorza era la compañera de Manuel Huertas, un dirigente del Partido Socialista de Guipúzcoa, de Euskadi, y bajó al buzón de su casa y se encontró las esquelas de sus 3 hijos, con los nombres de sus 3 hijos, ¿no? Es decir, no solo amenazaban al marido, sino que además metieron las esquelas con los nombres de sus 3 hijos, ¿no? Zamarreño, te vamos a matar, le gritaron a Manuel Zamarreño, el concejal del Partido Popular de Rentería, desde un balcón de Pasajes, y efectivamente le asesinaron. Al día siguiente alguien puso una copa de champán en el portal de Manuel Zamarreño, ¿no? Y a la hija de Manuel Zamarreño, a Nayara, en el instituto le gritaban. Toda la familia se marchó de Rentería, menos ella. Todos los hermanos y la madre se tuvo que marchar, ¿no? También en Rentería, Cándido Cuña, era un panadero de Comisiones Obreras, fue asesinado por vender pan a la Guardia Civil. No hizo nada más que vender pan a la Guardia Civil. Su viuda, Benita Bocanegra, estuvo 3 días en la puerta de su casa, incapaz de gestionar el impacto de la pérdida, esperando metafóricamente a que llegara Cándido Cuña, ¿no? Ramón Díaz, un cocinero en la Comandancia Militar de San Sebastián, fue asesinado por eso, por ser cocinero de la Comandancia de San Sebastián. Vicente Zorita era un dirigente de Alianza Popular, le arrodillan, le meten 8 tiros, pero antes le habían puesto una bandera española en la boca, ¿no? Para humillarle.
La Casa del Pueblo de Rentería fue atacada 27 veces. 27 veces. Es una barbaridad eso, ¿no? La Casa del Pueblo de Andoain, por ejemplo, tiene escaleras de caracol para poder escapar con más facilidad, ¿no? Son algunas anécdotas que aparecen en el libro, pero a mí hay una de las cuestiones que Juan no lo ha contado, pero que la recojo, intento recogerla en el libro, que es la consciencia ante la muerte que tenían algunos guardias civiles, algunas policías nacionales y algunos cargos públicos, ¿no? José Luis López de la Calle, que aparece en la portada, se encontró un día en la Plaza de la Música de Zarauz con los hermanos Landaburu, con Gorka Landaburu, ¿no? Antes de despedirse, José Luis López de la Calle le dice tener cuidado que vienen a por nosotros. Tener cuidado que vienen a por nosotros, ¿no? Juan, que está aquí al lado, me parece que reúnes a los cargos públicos de UPN y les dice cuidaros que esto va en serio, ¿no? Y estas son unas cosas que a mí me han impactado muchísimo al conocer, ¿no? La consciencia ante la muerte que tenían algunos sectores, ¿no? Porque aprovechando que está mi estimado amigo Luis, yo con 23 años fui concejal de Bacharra en Cizur y este asunto me ha permitido reflexionar muchísimo y plasmarlo en el libro, ¿no? Yo con 23 años, en ese 2003, yo ya condenaba la violencia de ETA, ¿no? Pero, y esta es una cosa que tal vez arrastraré toda mi vida, me faltó acercarme a nivel personal a gente como Luis y otra gente, ¿no? Y decirles, en esto estamos juntos, ¿no? En esto estamos juntos. Creo que nos teníamos que haber plantado y no lo hicimos, ¿no? Y yo creo que ese es algo que la izquierda que yo he representado, creo que es un debe que siempre tendremos con vosotros, ¿no? No formaban parte las víctimas de ETA de nuestro mundo emocional, ¿no? No formaban parte de nuestro mundo sentimental. Nosotros no éramos mala gente, éramos muy solidarios con 1000 causas a nivel internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, paradójicamente, y lo cuento casi como un chiste, pero bueno, como una autocrítica, ¿no? Yo cuando estaba de concejal con Luis Mari de la oposición propuse traer a la abogada de Rigoberta Menchú a hablar de la amenaza política en Guatemala, ¿no? A un pleno donde había más escoltas que concejales, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué la izquierda que yo he representado hemos vivido en esa especie de valores intermitentes, ¿no? De valores intermitentes, de procesos de autoengaño, ¿no? Porque yo iba ahí al pleno y les metía unas turradas impresionantes sobre la libertad, en fin, sobre la justicia social, sobre la igualdad, pero yo me iba a casa tranquilo y ellos se quedaban mirando debajo del coche, ¿no? Yo iba al pleno de Cizur Mayor y les hablaba del Gasteche, de los atascos en la salida de la autovía, de la ordenanza del euskera, y yo me iba a casa tranquilamente y ellos se quedaban mirando debajo del coche, ¿no? Yo creo que ese es uno de los debes que tengo yo personalmente con los representantes del Partido Socialista, de UPN y del Partido Popular, y que he intentado, hoy con más emoción, pues, he intentado corregir en el libro, ¿no? Yo creo que también una de las grandes preocupaciones en todos los conflictos, en todos los momentos de violencia, es la garantía de no repetición, ¿no? Que no vuelva todo eso, ¿no? En todos los casos, en Colombia, en Irlanda, la gran garantía de no repetición es que no vuelva una organización armada o terrorista a volver a matar, ¿no? En nuestro caso, eso está excluido. Es casi imposible que vuelva una ETA a matar, ¿no? Por eso, en nuestro caso, la garantía de no repetición se basa en que no vuelvan las ideas y los valores que hicieron posible la muerte, ¿no? Ahí es donde nosotros creo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque muchas veces hablamos en la memoria histórica que la verdad es un derecho, ¿no? Pero yo creo que la verdad es una cualidad. La verdad es una cualidad de la convivencia, ¿no? No solo es un derecho, ¿no? Muchas veces, de forma ingenua también, en quienes hemos actuado en la memoria histórica, hemos dicho, la garantía de no repetición o la forma de no caer otra vez en el error es recordar, ¿no? Pero eso es una ingenuidad, porque hace falta algo más para que no se vuelva a repetir, ¿no? Los serbios
conocían lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial en su tierra, pero hicieron Srebrenica y mataron a 8.000 personas, ¿no? Los serbios tenían memoria, pero volvieron a repetir esos errores, ¿no? Quiere decir que la memoria nos salva de la repetición, creo que es una ingenuidad. Hace falta algo más, ¿no? Y ese algo más creo que es la reconstrucción ética que necesitamos, ¿no? Hay un foso ético enorme entre los que asesinaron y defendieron asesinar y nosotros, ¿no? Yo siempre cuento, por ejemplo, un caso que Juan conoce muchísimo, es el caso del asesinato de Alfredo Aguirre, ¿no? Sabéis que es un chaval de 14 años que lo asesinan en la bajada de Javier. El comando Nafarroa de aquella época, dirigido por Mercedes Galdós, hace una especie de llamada trampa en el que avisan a la Policía Nacional de que había un drogodependiente peleando con su madre, ¿no? Con esa excusa, ese comando de ETA pone una mochila con una bomba en un portal de la bajada Javier. En el momento en que se está acercando el coche Z, aparece el pequeño Alfredo Aguirre, que está estrenando unas zapatillas ese día, toca el telefonillo donde estaba su madre de visita con una amiga, y Mercedes Galdós ve perfectamente que Alfredo Aguirre está en el portal y ve que Alfredo Aguirre está tocando el timbre, ¿no? Y a Mercedes Galdós no le importa y da al botón, ¿no? Y asesina también al Policía Nacional, obviamente, y a Alfredo Aguirre, ¿no? Ahí hay un foso ético enorme entre ellos y nosotros, ¿no? En el año 94 se convoca las asambleas para la ponencia Oldartzen, ¿no? Que era una ponencia que básicamente y de forma resumida planteaba matar más y matar a más concejales, ¿no? Se convocan 200 asambleas, 5.000 personas más o menos participan en esas asambleas. El 70% de los participantes en esas asambleas a mano alzada votan a favor de matar más y matar a concejales, ¿no? Es decir, que hubo 3.800 personas que explicitaron un voto a favor de matar, ¿no? Y esos siguen entre nosotros, ¿no? Y no podemos hacer como si eso nunca hubiera pasado, ¿no? Porque pasó, porque explicitaron ese voto a favor de matar más, ¿no? Es tan importante parar de matar como parar de odiar, ¿no? Yo os digo en el libro, para la paz hace falta mentalidades de paz. Y yo, uno de los grandes planteamientos que hago en el libro, sin meterme en jardines políticos, es que la política no es un buen terreno para cerrar heridas y para abordar los asuntos de la memoria, porque la política tiende al atajo y la política tiende a la prisa. Es normal que tengamos ansias por normalizar las cosas, eso es normal, eso ha pasado siempre, pasó en la transición, nos pasó con ETA político-militar, pasó en Alemania, pasó en Francia y nos va a pasar a nosotros también, ¿no? Pero creo que tenemos que ser conscientes de que a la izquierda abertzale no solo le tenemos que pedir un trámite formal, que firmen unos estatutos autorizados por el Ministerio de Interior, ¿no? Creo que es exigible algo más, ¿no? Es exigible una revisión ética y un reconocimiento del daño injusto causado, ¿no? Lo dice muy bien Josu Elespe, ¿no? Podemos hacer compatible los acuerdos con Bildu y a la vez la exigencia ética. Esto a mí me parece muy, muy relevante, ¿no? Porque para mí uno de los grandes riesgos es que buena parte de la izquierda abertzale están poniendo en marcha un relato para neutralizar otro relato, ¿no? Que es lo que yo llamo la teoría del empate, que nos plantean 1936 más violencia policial más ETA igual a 0. Como si todo el mundo hubiéramos matado, como si todo el mundo tuviéramos la misma responsabilidad en lo que ha sucedido, ¿no? Y si en realidad todo el mundo somos responsables, al final nadie lo es, ¿no? Y yo me rebelo contra ese relato que intenta compensar violencias, ¿no? Es grave lo que sucedió con el GAL, pero eso no compensa los 852 asesinatos de ETA, porque las víctimas no se compensan, se suman, ¿no? Y poner en marcha un relato para neutralizar otro relato forma parte de la desmemoria, en realidad, ¿no? Porque intenta describir una situación de guerra entre bandos que no se produjo aquí, ¿no? Y yo creo que ante eso
nos tenemos que revelar, ¿no? Hace poco uno de estos organismos o foros de la izquierda abertzale organizó una mesa en la que se encontraban diferentes víctimas, ¿no? Y en una de esas mesas una víctima de ETA dialogaba con el hijo de un preso de ETA que había muerto por hacer boxeo de un infarto, ¿no? Hay muertes que duelen, claro. Hay fallecimientos que nunca tenían que haber sucedido, pero eso no les convierte en víctimas. Eso no les convierte en víctimas. Entonces, tratar de juntar al hijo de un preso que muere por un infarto haciendo boxeo con una víctima de ETA forma parte de la desmemoria, forma parte del olvido también, porque está describiendo las cosas como no sucedieron, ¿no? Y es verdad que va a haber diferentes formas de ver las cosas, va a haber relatos plurales, ¿no? Pero creo que tenemos que tener la honestidad de contarnos la verdad, tal y como fue, ¿no? Como he dicho, la izquierda que yo representé, creo que tuvimos y tenemos una insensibilidad enorme, ¿no? Yo creo que esa insensibilidad nace de un gran mito, que es el mito de la ETA antifranquista, ¿no? Yo creo que buena parte de la izquierda hemos comprado la idea falsa de la ETA buena y la ETA mala, ¿no? La ETA buena que debió actuar hasta el año 75 y la ETA mala a partir de ahí, ¿no? Y se seleccionan dos víctimas perfectas, que son Melitón Manzanas y Carrero Blanco, y a partir de ahí se construye todo el mito antifranquista falso de ETA, ¿no? Más allá de que yo no estoy de acuerdo en el que fuera justo matar a esas dos personas, por muy horrible que fuera lo que hicieran, ¿no? Porque eso es tanto como estar de acuerdo con la pena de muerte, se olvida que antes del 75 ETA también asesinó a otras 42 personas, ¿no? Hoy recordamos a los 3 jóvenes gallegos, porque yo, como sabéis, he trabajado muchísimo los temas de la memoria histórica y de las fosas, por aquí, por ejemplo, de aquí de San Cristóbal, ¿no? Pero ETA tiene sus propias fosas, ¿eh? Y hay 3 jóvenes gallegos donde no se sabe dónde están sus cuerpos, ¿no? Por supuesto, mató a un guardia civil de tráfico, y hay un atentado del que se habla poquísimo, que a mí me sorprende muchísimo que se hable tan poco y que se conozca tan poco, que es el asesinato de 13 civiles en la cafetería Rolando de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, en el año 74, ¿no? Muchas veces, cuando desde la izquierda, desde la memoria histórica, hablamos de la ley de amnistía, siempre hablamos de la impunidad franquista, ¿no? Como si solo hubiera afectado a torturadores o a policías, ¿no? Pero la ley de amnistía se aplicó a 65 atentados de ETA también, ¿no? Que es un detalle que no se suele recordar casi nunca, ¿no? Bueno, yo creo que la izquierda ahí le dio un plus de rebeldía y de autoridad a ETA, que yo creo que ha sido terrible a lo largo de la historia, ¿no? Y esta insensibilidad pues no solo afectó a la izquierda, sino yo creo que también al conjunto de la sociedad, ¿no? Y se ve claramente las movilizaciones en contra de ETA, ¿no? Yo creo que la sociedad nos movilizamos más de lo que se cree contra ETA, pero menos de lo que debimos. Más de lo que se cree, pero menos de lo que debimos, ¿no? Las principales movilizaciones se produjeron contra el asesinato del ingeniero Ryan, contra el asesinato del senador socialista Enrique Casas, también contra un hostelero que se llamaba Pachi Zabaleta en la zona de Eibar, ¿no? Pero fijaros, no había movilizaciones cuando el asesinado era policía o guardia civil, ¿no? En la movilización había cuando eran civiles, políticos, ¿no? Pero no cuando era guardia civiles, ¿no? Yo, si me permitís, en el libro lo trato, hablar así de la pirámide del prestigio social de las víctimas, ¿no? En el lado más oscuro, en el lado más sombrío, donde está el olvido más doloroso, ¿no? Están las viudas de los guardias civiles, de los policías nacionales y de los acusados de narcotráfico o de consumo de drogas o de chivatos, ¿no? Son esas viudas las que más olvidadas han estado de todos, ¿no? Porque es verdad que quienes más apoyo institucional han podido tener eran quienes formaban parte de partidos políticos, porque tenían una red de apoyo, ¿no? Pero abajo, como digo, en el lugar más sombrío estaban las viudas, ¿no? Y hay cierto mito social en la sociedad, cierta sensación social de que las víctimas han vivido pues regadas de subvenciones económicas y totalmente acompañadas, pero eso es mentira, ¿no? Casi todas las víctimas, cuando hablas con ellas, lo que te expresan es una gran soledad, ¿no? Una gran soledad. Yo pienso muchísimo
En el caso, por ejemplo, de Aisha, ¿no? Mohamed Abderrahman era un policía nacional que estaba destinado en Zaragoza y tenía una hija con discapacidad. Y ya sabéis que antes y ahora, en el año 84 y ahora, pues si tienes una hija con discapacidad tienes que pagar muchísimo para poder educarla y para que tenga una vida digna. Este policía nacional pidió el traslado a Euskadi para cobrar los pluses, ¿no? Cuando llegó a la venta de Irún en su patrulla, ETA le ametralló. Aisha, que era de Ceuta, volvió en un avión Hércules, ¿no? Sola, con 22 años, su hija con discapacidad entre los brazos y el ataúd de su marido al lado, ¿no? Yo pienso muchísimas veces cómo debió ser ese viaje de esa viuda de 2 horas y media con el ataúd dentro y el ruido metálico del avión, ¿no? Cómo tuvo que vivir esa mujer, ¿no? Conchi, la viuda de un guardia civil que es asesinado también, creo que en Beasain, tiene que volver, tiene que irse a Extremadura, ¿no? Que era la tierra de su marido, que era guardia civil, pero Conchi era de Alsasua. Conchi era de Alsasua, ¿no? Y se tiene que ir a Mérida, que no es su tierra, ¿no? Pero se tiene que marchar de ahí porque no soportaba más, ¿no? Conchi Jaular, en el año 2000, ella es la viuda de Máximo Casado, un funcionario de prisiones de la prisión de Nanclares de la Oca, que es asesinado. Conchi Jaular envía una carta que la he recuperado durísima, en el año 2000, diciendo que se marcha, que no aguanta más por todo el paisaje de pancartas y de pintadas que tiene que ver, ¿no? La viuda de Manuel Indiano, el concejal del Partido Popular de Zumárraga, en Carni Carrillo, también se tiene que marchar de Zumárraga porque no aguanta la idea de poder cruzarse con alguien que tuvo algo que ver con el asesinato de su marido, ¿no? El grupo de Gesto por la Paz de Zarauz lo componían 14 personas, 7 de ellas fueron agredidas. Fijaros, ¿no? De 14, 7 fueron agredidas, ¿no? En Pamplona, el grupo de Gesto por la Paz tuvo que cambiar 4 veces de sitio porque los agredían. Empezaron en la plaza del Ayuntamiento y les agredían. Se fueron a la plaza del Castillo y les agredían. Se fueron a la plaza de los Fueros y les agredían y terminaron en la plaza de la Cruz. Es tremendo pensar que esos agresores no hayan hecho todavía la revisión ética que se necesita, ¿no? Yo por eso muchas veces he escrito en contra de los homenajes a los presos de ETA, que no se trata solo de los homenajes tal y como los conocíamos en el pasado, de las bengalas y los aplausos, ¿no? Yo creo que es importante abrir el foco y hablar de la consideración social hacia los victimarios, ¿no? Que se expresa en pancartas y se expresa también en frases, ¿no? Creer que un preso de ETA es un preso político es considerar socialmente a ese preso, ¿no? Y creo que eso es peligrosísimo para la gente joven, ¿no? Porque alguien joven que vea un homenaje o que vea una pancarta donde se le trata de héroe a un preso de ETA puede interpretar que aquello que hizo ese preso pudo tener algún sentido, ¿no? Y además al preso se le coloca en el día anterior al atentado. El día anterior al atentado, ¿no? La cárcel no ha pasado por él, ¿no? 20 años de condena y se le coloca en el día anterior al atentado, ¿no? Yo creo que eso es, como decía, peligrosísimo, ¿no? Yo creo que tenemos que, como decía el otro día en un artículo, evitar las cegueras cruzadas, ¿no? que hay, ¿no? Yo creo que esta sensación social que existe de que recordar a las víctimas es de derechas y recordar a las víctimas republicanas es de izquierdas, creo que tenemos que romper esas cegueras cruzadas, ¿no? Yo por eso siempre pido a Juan y a Martín que nos acompañen y que vengan con nosotros, ¿no? Porque yo creo que tenemos que reconstruir esas bases éticas, ¿no? Tenemos que construir una cultura de la memoria, ¿no? Una comunidad del recuerdo, ¿no? Para que las víctimas de ETA no se vuelvan a sentir solas, ¿no? Para que no volvamos a creer que pasar página es positivo, ¿no? Para que no volvamos a creer que correr, que tapar lo que nos duele es positivo, ¿no? Yo creo que tenemos que escuchar a las víctimas de ETA sin cortocircuitos, sin prejuicios, sin matices, sin peros, porque es así que son las que llevan la mejor bandera, ¿no? que es la bandera del nunca más. Gracias.